Feliz sábado, queridos hermanos. Happy Sabbath to all. Estamos muy contentos de estar acá. We are very happy to be here this morning. Agradecemos al hermoso coro de niños que acabamos de escuchar. And we give thanks to the beautiful children choir that we just listened a while ago. Todo lo puedo en Cristo. I can do all things through Christ. Esa debe ser la frase de un cristiano. That should be the phrase of a Christian. El día de hoy Today, vamos a estudiar un tema muy especial we are going to study a very special topic. que titula de la siguiente manera: And it is entitled in this manner. La última generación vence el pecado. The last generation overcomes sin. Cuando hablamos sobre la última generación, Now, when we're talking about the last generation, estamos hablando de esta generación, we are talking about this generation, la generación final, the last generation, la generación que va a vivir los eventos finales. that generation that is going to live through the final events. Es la generación que va a ver a Jesús en las nubes de los cielos. It's the generation that is going to see Jesus in the clouds of heaven. La última generación somos nosotros. We are the last generation. Para comenzar con este tema, los invito a que juntos hagamos una oración. And to begin with this presentation, we invite you to join us in prayer. Oremos. Let us pray. Padre Celestial, Our Heavenly Father, tú que moras en el santuario celestial, you who abide in the heavenly sanctuary, en esta mañana tus hijos deseamos escuchar tu voz. this morning your children desire to listen to your voice. Háblanos a través de tu santa palabra. Speak to us through your holy word. Queremos ser parte de esta última generación. We want to be a part of this last generation. Queremos formar parte de tu pueblo, tu iglesia, We want to be a part of your people, of your church, que vence el pecado. who overcomes sin. Pedimos que ilumines nuestras mentes, Señor, We pray that you will illumine our minds, dear Lord, para entender tu santa palabra. so that we may understand your holy word. Pedimos esto en el nombre de Jesús. And we pray these things in the name of Jesus. Amén. Amen. La pregunta que nos hacemos cada uno de nosotros es: The question that each one of us should ask: ¿los hijos de Dios vencerán completamente el pecado? will the children of God overcome sin completely Antes del regreso de Jesús, before the coming of Christ? muchos dirán: sí, vamos a vencer el pecado, Many will say, yes, we will overcome. pero vamos a vencerlo completamente no antes del regreso de Jesús. But are we going to overcome sin completely before the coming of Jesus? Sino cuando Jesús venga en las nubes de los cielos, No, we won't. We will do it when Jesus comes in the clouds of heaven. ahí recién Dios nos va a transformar y venceremos el pecado. And then it is then when God is going to transform us and we will be able to overcome sin. Pero ¿será eso lo que enseña la palabra de Dios? Now, is this thought what God's word teaches us? ¿Será que la Biblia enseña que no podemos vencer el pecado Could it be that the Bible teaches that we cannot overcome sin? y que como cristianos estamos destinados a seguir fallando a Dios hasta que Jesús venga en las nubes de los cielos? And that we as Christians are destined to fail time after time till the time Jesus comes in the clouds of heaven. Jesús vino a esta tierra para salvar a los pecadores. Jesus came to this earth to save sinners. Él murió en la cruz del Calvario He died on the cross of Calvary. y precisamente murió para libertarnos del pecado. And precisely, He died to set us free from sin.
para que nosotros seamos libres de las cadenas del pecado. so that we may be free from the chains of sin. Jesús no murió para nosotros para que continuemos en el pecado. Jesus didn't die for us so that we may continue in sin. Pero existen predicadores, pastores, But there are preachers and pastors que enseñan que no podremos vencer el pecado, who teach that we could not overcome sin. que tenemos una naturaleza carnal, pecaminosa, That we have a carnal nature, a fleshly nature, y es imposible que venzamos el pecado. and it is impossible for us to overcome sin. Pero la Biblia nos muestra algo muy diferente. Now, the Bible shows something very different. Cada uno de nosotros necesita vencer el pecado. Each one of us must overcome sin. Así que tú necesitas vencer completamente el pecado en tu vida. You need to completely overcome sin in your life Para ser parte de la última generación de hijos de Dios. to be a part of the last generation of God's children. ¿Quién está interesado en que continuemos pecando? Who is interested for us to continue in sin? El diablo, Satanás. Satan, the devil, is interested. Él quiere que continuemos pecando. He wants us to be continually in sin. Aún siendo cristianos, mantengamos nuestra vida en pecado. And even though we may be Christians, he is happy if we continue a life of sin. Y es Satanás quien quiere poner en nuestra mente esa idea And it is Satan that who wants to put this idea in our minds de que porque tenemos una naturaleza carnal, nunca podremos vencer el pecado acá en la tierra. that because we have a fallen nature, then we won't be able to overcome sin on this earth. El espíritu de profecía nos dice que la última generación vencerá el pecado. The spirit of prophecy tells us that the last generation will overcome sin. Y si no vencemos el pecado, no formaremos parte del remanente de Dios. Thus, if we don't overcome, we won't be a part of the remnant of God. En esta mañana vamos a aprender 3 características This morning, we're going to learn about 3 characteristics de esta última generación que vence el pecado. from this last generation who overcomes sin. ¿Usted quiere ser parte de esta última generación? Do you want to be a part of this last generation? Entonces debe tener o seguir estas 3 características que veremos esta mañana. Then you have to follow these 3 characteristics that we're going to study this morning. La palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 3 versículos 6 al 9 dice: In the Bible, in the book of 1 John, chapter 3, verses 6 to 9 tells us, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. 1 John 3, 6 through 9. Whosoever abideth in him sinneth not. Whosoever sinneth hath not seen him, neither known him. Little children, let no man deceive you. He that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous. He that committeth sin is of the devil, for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Whosoever is born of God doth not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin, because he is born of God. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio de la Salvación, When we listen to the gospel of salvation,
Según Efesios capítulo 1, versículo 13, according to Ephesians 1:13, y creemos en ese evangelio, and we do believe in that gospel. cada uno de nosotros recibe al Espíritu Santo en su vida. Each one of us received the Holy Spirit in his life. Nosotros sin Cristo Without Christ, estuvimos caminando por un sendero que nos lleva a la muerte. without Christ, we were walking on a path to death. Pero cuando nos topamos con el evangelio de la salvación, But when the gospel of salvation, when it comes and we meet the gospel, entonces nuestra vida da un giro de 180 grados then our life turns around y el Espíritu Santo va transformando nuestra vida. and the Holy Spirit begins to transform our life. El Espíritu Santo va transformando nuestro carácter. The Holy Spirit begins to transform our characters. El Espíritu Santo va transformando nuestros hábitos. It transforms our habits. El Espíritu Santo nos habla y nos dice que nos alejemos del pecado. He speaks to us and tells us that we then should be far from sin. Y los que fueron adventistas de cuna And those who were raised in Seventh-day Adventist homes, tuvieron un gran privilegio. they had a great privilege. Pero los que conocieron el evangelio en el camino, But those who on the way knew about the gospel, entonces pueden ver su vida hacia atrás then they can look at their life, go and take a look back at their lives, y ver cómo el Espíritu Santo fue cambiando su vida. and then seeing how the Holy Spirit transformed his life. Cuando nosotros nos bautizamos, somos sumergidos en el agua completamente. When we are baptized and we are submerged completely in that water, En esa ceremonia, el bautismo, and in that baptismal ceremony, entonces confirmamos ese compromiso con Dios de amor we confirm that commitment of love with God. y confirmamos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. And we confirm the Holy Spirit in our lives. Pero a medida que seguimos caminando en la vida cristiana, But as we walk on the Christian life, caemos, we fall, tropezamos, we stumble, desmayamos we faint, y seguimos fallando a Dios. and we continue failing God. Cuando el texto bíblico dice que el que peca es del diablo. When the text that we just read tells us that the one who sins is of the devil. Los que han nacido de Dios no pecan. Those who are born of God, they do not sin. Los de la simiente de Dios no pueden pecar, dice el texto. Those who belong to God's to God's seed, they cannot sin, according to this text. ¿Y por qué nosotros seguimos pecando? Now, why then do we continue sinning? ¿Por qué seguimos fallando a Dios? Why do we continue failing God? Es cierto que tenemos una naturaleza carnal, pecaminosa, It is true that we have a fallen nature, pero también tenemos una naturaleza espiritual. but we also have a spiritual heart, a spiritual nature. Y nosotros podemos alimentar esa naturaleza espiritual para que venza a la naturaleza carnal. And we can feed that that spiritual nature in such a way that it overcomes the natural nature, the fallen nature. Ciertamente la naturaleza carnal no va a desaparecer de nuestra vida, Certainly, the fallen nature is not going to disappear from our lives. pero cada uno de nosotros es justificado por la justicia de Cristo. But each one of us is justified by Christ's righteousness. Veamos lo que dice Romanos capítulo 3 versículo 24 al 26. And let's take a look to what Romans 3 tells us about it. Romans 3, 24 and 25. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romans 3, 24 through 26.
being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God has set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are past, through the forbearance of God, to declare, I say, at this time his righteousness, that he might be just and the justifier of him which believeth in Jesus. Somos justificados gratuitamente. We are freely justified. La salvación es por gracia. Salvation is by grace. No nos cuesta absolutamente nada. We don't have to pay anything. Jesús murió en nuestro lugar. Jesus died in our place. Y la gracia es un regalo inmerecido. And grace is an unmerited gift. Somos salvos por gracia. We are saved by grace. Pero no olvidemos estos tres conceptos importantes. But let us keep in mind these three important concepts. Somos salvos por gracia, We are saved by grace. somos justificados por la fe We are justified by faith. y somos juzgados por las obras. And we are judged by the works. Entonces, estos tres conceptos son importantes para nuestra vida. So these three concepts are important to our life. Muchos tienen la idea Many have the idea de que como soy salvo por gracia, that because I am saved by grace, no necesito hacer nada I don't need to do anything. y Dios me perdona las veces que quiera. And then God is willing to forgive me all the time. Y eso se llama teológicamente And theologically speaking, this is called la gracia barata. cheap grace. Pero el Evangelio no nos muestra ese tipo de gracia. But the gospel does not show us that type of grace. Si bien nosotros recibimos el perdón y somos salvos por gracia, If we receive pardon and we are recipients of grace, necesitamos poner nuestra fe en Jesucristo. we must place our faith in Jesus. Necesitamos colocar nuestra fe en el sacrificio de Jesús. We must place our faith in Christ's sacrifice. Somos justificados por la fe. We are justified by faith. Por los méritos de Cristo, Through Christ's merits, nosotros llegamos a ser salvos. we become saved. Pero recordemos que la fe But let us remember that faith no solamente es creer, is not only to believe, sino más bien confiar but rather trusting y obedecer. and to obey. La obediencia entra en lo que es la fe. Obedience is a part of faith. No debemos tener una fe muerta, We cannot have a dead faith, sino una fe viva but a living faith, que refleje obras de amor hacia Dios. which reflects works of love toward God. Pero muchos decimos, Dios ya me salvó. Now, many of us say, well, God saved me. Yo ya recibí a Jesús en mi corazón I received Jesus in my heart, y aunque peque 1000 veces igual soy salvo. and though I sin 1,000 times, I am still saved. Y muchas veces escuchamos ese tipo de sermones, de prédicas, And many times we listen to that type of sermons, to that type of preaching. que no importa las veces que peques, Dios te seguirá amando. It doesn't matter how many times do you sin, God will continue to love you. Claro que Dios nos seguirá amando, Of course, God continues to love us, pero las consecuencias serán la perdición eterna. but the consequences of this type of conduct is eternal damnation. Y Dios no quiere que continuemos en el pecado. And God does not want us to continue in sin. Dios les dijo al pueblo de Israel God told Israel en el Antiguo Testamento que sean santos como Él es santo. in the Old Testament that they should be holy as He is holy. Dios no les dijo, hijos, sigan pecando. God didn't tell them, my children, continue in sin. Yo soy santo y ustedes nunca van a llegar a vencer el pecado. I am holy and you will never be able to overcome sin. Dios nos dice No, God tells us que pongamos nuestra fe en el sacrificio de Jesús. that we should place our faith
in the sacrifice of Jesus, seremos justificados por la fe en Cristo. and we will be justified by Christ's righteousness. Y acá leemos esta cita en Maranata, el Señor viene. And here we find a quotation from the devotional Maranatha. Unos pocos, poquísimos del inmenso número que puebla la tierra serán salvos para vida eterna, en tanto que las multitudes que no han perfeccionado sus almas en la obediencia de la verdad serán destinadas a la muerte segunda. Maranatha, page 251. A few, yes, only a few of the vast number of people of the earth will be saved unto eternal life, while the masses who have not perfected their souls in obeying the truth will be appointed to the second death. Debemos perfeccionar, We should perfect, debemos santificar we should sanctify nuestra vida en la verdad, our life in the truth, en la obediencia a la verdad. in that obedience to the truth. Entonces les pregunto, Then I ask you, ¿las obras son importantes? are works important? Por supuesto que son. Yes, they are. Debemos obedecer a Dios We must obey God y demostrar nuestro amor hacia Él. and to show our love toward Him. Jesús mismo dijo Jesus said en San Juan 14:15, in John 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. if you love me, keep my commandments. Un Dios de amor A God of love también quiere amor de parte de sus hijos. also desires love from His children. Así que cada uno de nosotros So each one of us debe tener esta primera característica must bear this first characteristic si quiere formar parte de la última generación de hijos de Dios. if one wants to be a part of that last generation of God's children. Lo lograremos We will be a part of this generation siendo justificados, colocando nuestra fe en Jesús. being justified. That is placing our faith in Jesus. Vamos con la segunda característica. Now let us talk about the second characteristic. En Mateo capítulo 3, versículo 11, dice lo siguiente. In Matthew 3:11 we read, Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. I indeed baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. San Juan el Bautista, John the Baptist dice que seremos bautizados por fuego y por el Espíritu Santo. It says here that we are going to be baptized by the Holy Ghost and with fire. Y Jesús es quien realiza esta obra. And Jesus is the one who does this work. Él los bautizará por fuego. He will baptize you with fire. Él les dará el bautismo del Espíritu Santo. He will give you that baptism of the Holy Spirit. ¿Cuál es ese bautismo por fuego? Now, what is that baptism with fire? ¿Usted fue bautizado en fuego? Were you baptized with fire? ¿Recibió el bautismo del Espíritu Santo? Did you receive the baptism of the Holy Ghost? Para entender cuál es el bautismo del Espíritu Santo, To understand what is this baptism of the Holy Spirit, necesitamos comprender este término, bautizo. we need to understand this term, baptism. En Mateo capítulo 3, versículo 16, In Matthew 3, verse 16, dice, it tells us, y Jesús, después que fue bautizado, and Jesus, when he was baptized, subió luego del agua. went up straightway out of the water. Y he aquí los cielos le fueron abiertos.
And lo, the heavens were opened unto him. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma And he saw the Spirit of God descending like a dove, y venía sobre él. and lightning upon him. Dice el texto bíblico It says here, the Bible text, que cuando Jesús entró para que Juan el Bautista lo bautizase, that when Jesus came forward, that John the Baptist may baptize him. dice que él subió del agua. It says here now that afterwards Jesus came out straightway. Y para subir del agua tuvo que haber bajado. And that means that to come out of the water, it means that before he had to be submerged in the water. Jesús tuvo que haber sido sumergido. Jesus had to be submerged in the water. Y ese es el verdadero bautizo. And that is the real baptism. La misma palabra en griego The same word, baptism, in the Greek language significa sumergir. means to be submerged. Entonces el bautismo por fuego So the baptism by fire, with fire, significa que nosotros debemos ser sumergidos en fuego. it means that we have to be submerged in fire. ¿De qué clase de fuego estamos hablando? Now, what kind of fire are we talking about? La palabra de Dios nos da luz. God's word gives us light on this. Y en Levíticos capítulo 10, In Leviticus 10, versículo 1 al 3 dice: verses 1 through 3 tells us, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Leviticus 10, verses 1 through 3. And Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took either of them his censer, and put fire therein, and put incense thereon, and offered strange fire before the Lord, which he commanded them not. And there went out fire from the Lord, and devoured them, and they died before the Lord. Then Moses said unto Aaron, this is it that the Lord spake, saying, I will be sanctified in them that come nigh me, and before all the people I will be glorified. And Aaron held his peace. El texto bíblico dice que salió fuego delante de Jehová. The Bible text tells us that fire came from God. Y dice que murieron los hijos de Aarón. And here it tells us that Aaron's son died. Jehová le dijo: And the Lord told him, en ellos, en los que se acercan a mí, me santificaré. I will be sanctified in them that come nigh me. ¿Cuál es este fuego que salió delante de Jehová? What is this fire that came out of God's altar? En Isaías capítulo 33, versículo 14 al 16, In the book of Isaiah, chapter 33, verses 14 through 16, dice: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, éste habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. The sinners in Zion are afraid. Fearfulness hath surprised the hypocrites. Who among us shall dwell with the devouring fire? Who among us shall dwell with everlasting burnings? He that walketh righteously
and speaketh uprightly. He that despiseth the gain of oppressions, that shaketh his hands from holding of bribes, that stoopeth his ears from hearing of blood, and shutteth his eyes from seeing evil. He shall dwell on high. His place of defense shall be the munitions of rocks. Bread shall be given him. His waters shall be sure. Se hace la pregunta, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? So here the question is asked, who shall dwell with the devouring fire? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Who of us will inhabit among eternal flames? Y la respuesta la vemos en lo que sigue del versículo. And we find the answer right here on this text. ¿Quiénes son los que habitarán con las llamas eternas? Who are they who will inhabit with eternal fire? ¿Los impíos o los justos? The wicked or the righteous? La Biblia dice que serán los justos, The Bible tells us that the righteous, el que hace lo recto, those who work uprightly, el que camina en justicia. those who walk on righteousness, Ellos son los que habitarán con las llamas eternas. they will inhabit in eternal flames. Ellos son los que estarán con el fuego consumidor. They will abide with that devouring fire. Es lo que dice el texto bíblico. That's what the Bible text tells us. Pero muchos dirán, pero pastor, ¿cómo así? And many will ask, Pastor, how is this possible? Si son los impíos los que se van a quemar Are not the wicked the one who are going to be burnt cuando descienda fuego del cielo. when fire descends from heaven? Pero este es otro tipo de fuego. Yes, but this is another type of fire. Y la Biblia nos responde And the Bible answers en Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. in Revelation 15 and verse 2. Dice, It tells us, vi también como un mar de vidrio mezclada con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. And I saw as it were a sea of glass, mingled with fire, and them that had gotten the victory over the beast, and over his image, and over his mark, and over the number of his name, stand on the sea of glass, having the harps of God. En el cielo In heaven, están adorando a Dios, they are worshiping God, los salvos, los santos, the saints, those who are saved, pero están parados but they are standing sobre un mar de vidrio mezclada con fuego. on a crystal sea mixed with fire. ¿Por qué hay fuego allá? Now, why there is fire there? ¿Por qué ellos están quemándose ahí? Could it be that they are burning there? En realidad, cuando hablamos del Apocalipsis, In reality, when we talk about Revelation, estamos hablando de un libro profético we are talking about a prophetic book, y también debemos interpretarlo and we must also interpret it de manera simbólica in a symbolic manner, y en algunos casos también de manera literal. and in some cases in a literal manner as well. Sin embargo, acá, cuando Juan ve a los santos en este mar de vidrio mezclado con fuego, Now here, when John sees the saints standing on that crystal sea mixed with fire, Juan los ve y describe John sees the scene and he describes porque el piso the floor, era como vidrio brillante which looks like a crystal, y brilliant. ese fuego es la presencia de Dios And that fire is the presence of God que es reflejada en el suelo. being reflected on the crystal sea. Y es por eso que él dice que vio a los santos And that's why he says that he saw the saints en un mar de vidrio mezclada con fuego. in that crystal sea mixed with fire. Los santos están con las llamas eternas, The saints are there among the eternal flames con el fuego consumidor, with a devouring fire porque están en su presencia. because they are in his presence.
son los santos que estarán con el fuego consumidor y con las llamas eternas. The saints will dwell among the devouring fire and the eternal flames. Con el fuego que sale delante de Jehová, With that fire that comes out from the presence of the Lord, que significa la presencia de Dios which means God's presence, que destruye todo pecado. which destroys all sin. Necesitamos ser entonces nosotros Then we must ser bautizados por fuego, be baptized with fire. ser bautizados en el Espíritu Santo. We need to be baptized with the Holy Ghost, Significa which means ser sumergidos to be submerged en la presencia de Dios, in God's presence, ser sumergidos to be submerged en ese fuego consumidor in that consuming fire, que destruye el pecado que hay en nosotros, which destroys the sin that is in us. ser sumergidos en la presencia de nuestro Dios, To be submerged in the presence of our God, para que nosotros venzamos el pecado. so that we may overcome sin. Y eso sucede cada día, And this happens every day. no una vez a la semana. It's not just once per week, Debemos recibir el Espíritu Santo cada día, but we must receive the Holy Spirit daily, ser bautizados por fuego cada día, being baptized with fire every day, ser sumergidos en la presencia de Dios cada día, submerged in the presence of God every day. en nuestro culto personal. In our personal worship, Cuando nosotros buscamos de la presencia de Dios, when we seek out God's presence, cuando leemos la Biblia, when we read the Bible, cuando leemos los escritos del Espíritu de profecía, when we read the writings of the Spirit of prophecy, cuando dedicamos tiempo a la oración, when we spend time in prayer a la meditación de su palabra, and in God's word meditation, estamos siendo sumergidos en la presencia de Dios. then we are being submerged in God's presence. ¿Usted es sumergido en su presencia? Are you submerged in His presence? ¿O de repente usted se olvida de buscar a Dios? Or maybe you have forgotten to seek out God. Y cuando hay tiempo, cuando puede, recién busca la presencia de Dios. And then if you have time, whenever you can, then you try to seek His presence. Hermanos queridos, My dear brethren, el culto personal personal worship no es negociable. is something that is not negotiable. Necesitamos ser sumergidos en la presencia de Dios en nuestro culto personal. During our personal worship is the time to be submerged in God's presence. ¿A qué hora hacemos nuestro culto personal? Now, at what time do we do our personal worship? A veces lo hacemos muy tarde. Sometimes we do it very late. Huh? Jesús nos dio el ejemplo. Jesus gave us an example. ¿A qué hora debemos ser sumergidos en la presencia de Dios? At what time should we submerge ourselves in God's presence? En Marcos capítulo 1 versículo 35 In the book of Mark, chapter 1 and verse 36, dice que Jesús se levantaba muy temprano cuando aún era oscuro. it tells us there that Jesus rose very early, even when it was still dark, Se iba a un lugar aparte and that he, going to a solitary place, y se ponía a orar. he then prayed. Cuando aún era oscuro. When it was still dark. ¿Qué hora será esa? Now, what time that could be? ¿A las 7 de la mañana? Could it be 7 in the morning? No, ahí ya salió el No, sol. the sun already came up. Necesitamos buscar a Jesús We need to seek Jesus cuando aún es oscuro. when it's still dark. En Proverbios capítulo 8 versículo 17 In Proverbs 8 and verse 17, dice, it tells us, yo amo a los que me aman it says, I love those who love me, y me hallan los que temprano me buscan. and those who seek me early will find me. ¿Cuándo es temprano? Now, when is early? Necesitamos buscar a Jesús, We must seek Jesus ser sumergidos en la presencia de Dios and being submerged in God's presence temprano, cuando aún es oscuro. early, when there is still dawn. Una buena hora A good time es a las 4 de la mañana. is
4 o'clock, for example, a las 4:30, a las 5, maybe 4:30, 5 aún es in the oscuro. morning. At that time, there is still darkness around. Entonces necesitamos ser sumergidos en la presencia de Dios. Well, then we need to be submerged in God's presence. Segunda característica de los que serán parte de la última generación. So here we find the second characteristic of those who are going to be part of the last generation. Reciben el bautismo del Espíritu Santo. They receive the baptism of the Holy Spirit. Confirman al Espíritu en su vida cada día. And every day they confirm the presence of the Spirit in their lives. Génesis capítulo 33, versículo 10 al 12, Genesis 39, verses 10 through 12, nos muestra la tercera característica de los que serán parte de la última generación. shows the last characteristic of those who are going to be a part of the last generation. Dice, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y había nadie de los de casa allí y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Genesis 39, verse 10. And it came to pass, as she spake to Joseph day by day, that he hearkened not unto her, to lie by her, or to be with her. And it came to pass about this time that Joseph went into the house to do his business, and there was none of the men of the house there within. And she caught him by his garment, saying, Lie with me. And he left his garment in her hand, and fled, and got him out. La historia de José. Here we find the story of Joseph. Era tentado cada día Every day he was tempted. y cuando llegó el momento de caer, And when it was the time for the fall, él decidió ser fiel a Dios. he decided to be faithful to God. Y dice que en ese momento huyó, And it says here that at the time of great temptation, he fled, escapó he escaped, y no pecó. and he sinned not. Veamos lo que dice en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Let's take a look to 2 Timothy 2, verse 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. 2 Timothy 2:22. Flee also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. Nos dice que huyamos de las pasiones juveniles. It says here that we must flee from the youthful lust. Y en 1 Corintios capítulo 6 versículo 18 nos dice, And in 1 Corinthians 6, verse 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. flee from fornication. Every deed that a man doeth is without the body, but he that committeth fornication sinneth against his own body. Necesitamos huir del pecado, We need to flee from sin. no tentar a la tentación Do not tempt temptation, y huir de todo aquello que nos aleja de Dios. and flee from all of that keep us far from God. Huir de las malas compañías, Flee from bad company. huir de aquellas películas que no agradan a Dios, Flee from the type of movies that do not please God. huir de aquella música que no agrada a Dios. Flee from that music which do not please God. Necesitamos huir de todo aquello que es pecado. We must flee from all sin. En Judas capítulo 1 versículo 24 y 25 In Jude 24 and 25, dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría,
al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Now unto him that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen. Hay alguien que nos puede guardar sin caída, There is one who can keep us from falling, pero nosotros debemos buscarlo a Él. but we need to seek him. ¿Podemos llegar a vencer el pecado? We can overcome sin. El texto bíblico dice que sí. The Bible text tells us that we can, Él nos puede guardar sin caída and that he can keep us y presentarnos sin mancha and present us faultless delante de Dios. before God. En Filipenses 4:13 Philippians 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. tells us, I can do all things through Christ who strengthens me. Cuando el apóstol Pablo escribe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, And when the Apostle Paul said, I can do all things through Christ that strengthens me, todo es todo. when he mentions all, it means all. Todo menos el pecado. All, well, all unless sin. Eso sí no puedo vencerlo. Minus sin. I can overcome sin. No. No. El texto bíblico dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. The Bible text tells us, I can do all things in Christ who strengthens me. Entonces, ¿podemos vencer el pecado? So can we overcome sin? Satanás pone las tentaciones Satan places temptations, y él sabe cuál es nuestra debilidad. and he knows our weaknesses. Él tiene una fábrica de tentaciones para cada uno de nosotros, He has a temptation fabric for each one of us. pero él no nos obliga a caer en pecado. However, he does not force us to fall into temptation. Si uno cae, If one falls, es porque quiere. it's because one desired to do so. Podemos vencer el pecado. We can overcome sin. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, Hebrews chapter 12, verses 1 and 2, dice, it tells us, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Debemos despojarnos de todo peso de pecado que nos asedia. It says here that we have to put aside the weight of every sin around us Fijar nuestros ojos en Jesús. and to fix our eyes on Jesus. Fijando nuestros ojos en Jesús, It is fixing our eyes on Jesus. podemos despojarnos del pecado. Then we can be lifted from the weight of sin. Génesis capítulo 4 Genesis chapter 4 nos muestra la historia de Caín y Abel. shows the story of Cain and Abel. El versículo 7 dice, And in verse 7 tells us, si bien hiciereis, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. if thou doest well, shalt thou not be accepted? And if thou doest not well, sin lieth at the door,
and unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. Cuando Dios no se agradó del sacrificio de Caín, When God was displeased with Cain's offering, Caín se llenó de ira, de enojo Cain was filled with wrath, with anger contra su hermano Abel. against his brother Abel. Y en su mente ya había planificado matarlo. And in his mind, he had already planned to kill his brother. Y antes que cometiera el acto, And before committing the act, el Espíritu Santo le habla a Caín the Holy Spirit speaks to Cain y le dice, mira Caín, no lo hagas. and tell him, Cain, don't do it. El pecado está a la puerta, Sin lieth at the door, pero tú puedes dominarlo. but you can rule over him. Tú puedes enseñorearte sobre él. You can rule over. You can have dominion over it. Tristemente, Caín no escuchó esa voz Sadly, Cain didn't hear that, didn't listen to the voice, y mató a su hermano Abel. and killed his brother Abel. Cada uno de nosotros Each one of us tiene la libertad has the freedom de decidir caer to decide whether falling o rechazar el pecado. or reject sin. Decir que la carne es débil And to say, well, the flesh is weak, es una excusa para no vencer el pecado. is an excuse for many of us. En el libro de Gálatas, In the book of Galatians, capítulo 5, versículo 23, chapter 5 and verse 23, encontramos una lista de los frutos del Espíritu, we find here a list of the fruit of the Spirit. que son paz, paciencia, gozo, Peace, patience, joy, amor, fe. love, faith. Pero la última característica, But the last characteristic, el último fruto, the last fruit, es el dominio propio is self-control o la templanza. or temperance. ¿Qué significa eso? What does it mean? El dominar nuestro cuerpo, To dominate our body, el, to control our body, el dominar nuestra mente. to control our mind. Podemos dominar nuestro cuerpo, We can control our body. podemos dominar nuestras decisiones, We can control our decisions. podemos tener el fruto del Espíritu, We can have the fruit of the Spirit, que es el dominio propio. which is self-control. Alguien me decía, Someone told me, pastor, es imposible vencer el pecado. Pastor, it is impossible to overcome sin. Yo lucho con este pecado años I am fighting with this sin for many years. y me arrepiento y vuelvo a caer. And I repent and I fall again. No puedo vencer. I cannot overcome. Pero la Biblia dice que sí podemos. But the Bible tells us that we can do it. Decir que tengo una naturaleza carnal And to say, well, it's just my carnal nature. y no puedo vencer el pecado, And I cannot overcome. solo es una excusa It is just an excuse para mantenerse pecando. to keep in sin. Con el dominio propio podemos controlar nuestra mente, Through self-control, we can control our minds. podemos controlar la carne. We can control the flesh. Muchos defectos que desarrollamos durante nuestra vida Many defects that are being developed throughout our lifetime, y llenos del Espíritu Santo, and yet filled with the Holy Spirit, permitimos que Él sea quien controle nuestra vida. we allow Him to control our lives. La tercera característica So the third characteristic de los que perseverarán hasta el final y serán parte de la última generación of those who will endure to the end and who will be a part of the last generation es que tienen dominio sobre el pecado. is that they will have dominion over sin. Dejan que el Espíritu Santo domine su vida. They allow the Holy Spirit to control their lives. Tienen los frutos del Espíritu. They have the fruit of the Spirit. Huyen del pecado They flee from sin y siguen el ejemplo de Cristo. and they follow Christ's example. Esta cita This following quotation que vamos a leer a that continuación we're going to read, nos dice lo siguiente. it tells us,
Conflicto de los Siglos, página 607. And it's taken from the book The Great Controversy. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no puede ser inducido a ceder a la tentación, ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que pueda hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. San Juan 14:30. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Now, while our great high priest is making the atonement for us, we should seek to become perfect in Christ. Not even by a thought could our Savior be brought to yield to the power of temptation. Satan finds in human hearts some point where he can gain a foothold. Some sinful desire is cherished, by means of which his temptations assert their power. But Christ declares of himself, "The prince of this world cometh and has nothing in me." Satan could not find nothing in the Son of God that would enable him to gain the victory. He had kept his Father's commandments, and there was no sin in him that Satan could use to his advantage. This is the condition in which those must be found who shall stand in the time of trouble. La última generación seguirá el ejemplo de Jesús, So the last generation is going to follow Christ's example. de victoria sobre el pecado. That is victory over sin. En esta mañana aprendimos 3 características importantes. So this morning we learned three important characteristics. La primera, The first one, debemos ser justificados, we must be justified, colocar nuestra fe en Jesús. placing our faith in Jesus. La segunda característica The second one es que debemos recibir el bautismo del Espíritu Santo, is that we must receive the baptism of the Holy Spirit confirmar al Espíritu Santo cada día en nuestra vida. and to confirm the presence of the Holy Spirit every day in our life. La tercera característica, And the third characteristic debemos tener dominio sobre el pecado. is that we should rule over sin. Y eso lo logramos fijando nuestros ojos en Cristo. And this is possible when we fix our eyes on Jesus. El Espíritu Santo domina la vida de ellos. And the Holy Spirit then has control on their lives. Que esa sea nuestra experiencia. May this be our experience. Amén. Amen. Hay una luz en cada alma, eterna llama en la oscuridad. Hay un espíritu, fuego del cielo que enciende el alma y la hace brillar. Lleva tu luz a las tinieblas, a los perdidos en el dolor.
Proverbios capítulo 24, versículo 16 dice, Proverbs 24 and verse 16, porque 7 veces cae el justo it tells us that 7 times a righteous man falleth, y se levanta. and 7 times he rises up again. Desde que conocimos a Jesús, From the time that we met Jesus, nosotros somos justos we are righteous por la justicia de Cristo. by Christ's righteousness. Entonces no podemos rendirnos. Thus, we cannot just be there No podemos pensar que no podemos vencer el pecado. thinking that we cannot overcome sin. Con Cristo sí podemos. With Christ, we can. Si usted tiene algún pecado If you have any sin con el cual está luchando toda su vida, and you have been fighting, you have been battling all your life, déjeme decirle que hay victoria en Cristo. let me tell you that there is victory in Jesus. No se rinda, levántese y siga adelante. Rise up and go forward. Siga estas 3 características que estudiamos hoy Follow the 3 characteristics that we have studied today, y tendrá la victoria. and you will have victory. En el libro de Hebreos, capítulo In the book of Hebrews, capítulo 10, versículo 38 y 39, Hebrews 10, 38 and 39. dice, mas el justo por la fe vivirá, It says, now the just shall live by faith. y si retrocediere, no agradará mi alma. But if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Nosotros somos justos, We are righteous. no podemos retroceder. We cannot draw back. Versículo 39. Verse 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, But we are not of them who draw back unto perdition, sino de los que creen para salvación del alma. but of them that believe to the saving of the soul. Segunda Corintios capítulo 12, In 2 Corinthians chapter 12 versículo 9, and verse 9, dice, it tells us, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Por tanto, de buena gana me gloriaré, Most gladly, therefore, will I rather glory más bien en mis debilidades, in my infirmities, para que habite en mí el poder de Cristo. that the power of Christ may rest upon me. Hay poder en Jesús There is power in Jesus para que venzamos el that pecado. we may overcome sin. Para terminar, leo con ustedes esta cita en el camino a Cristo. And to end, I would like to leave with you this quotation from Steps to Christ. No se puede continuar en el pecado, We cannot continue in sin, por pequeño que se lo considere, as small as we may see it, sin correr el riesgo de una pérdida infinita. without taking the risk of an infinite loss. Lo que no venzamos That we will not overcome, nos vencerá a nosotros y nos destruirá. finally it will overcome us and it will destroy us. Si en esta mañana usted quiere decirle al Señor, So if this morning you want to say to the Lord, Señor, Lord, haz lo que sea necesario do whatever is necessary para que yo venza el pecado, that I may overcome, para que yo sea parte de la última generación de los hijos tuyos. that I can be a part of that last generation of your children. Si usted quiere decirle esto al Señor, And if you want to say this to the Lord, lo invito a que juntos hagamos una oración. I invite you to join me in prayer. Oremos. Let us pray. Señor Dios Todopoderoso, Almighty God, Padre Celestial, Heavenly Father, tus hijos deseamos ser libres de todo pecado. your children want to be free from all sin. A veces creemos que no podemos vencer. Sometimes we believe that we cannot overcome. Escuchamos enseñanzas, prédicas que nunca venceremos el pecado. We listen to teachings and preaching that we won't be able to overcome sin. Pero esa es una mentira del diablo. But
But this is one of Satan's lies. Satanás es quien está interesado en que nosotros continuemos pecando. He's interested that each one of us continue in sin. Y al estudiar tu palabra, And today, study your word, descubrimos que sí hay victoria para los hijos tuyos. we discovered that there is victory for your children, Podemos vencer el pecado. that we can overcome. Queremos fijar nuestros ojos en Cristo. We want to fix our eyes on Jesus. Queremos ser justificados por la fe, Señor. We want to be justified by faith. Ayúdanos a santificar nuestra vida en la obediencia a la verdad. Help us, Lord, to sanctify our life through obedience to the truth. Y por favor, Señor, And dear Lord, danos voluntad para tener voluntad give us willingness y buscarte a ti cada día a la primera hora. to seek you first thing in the morning, at the very first hour, Para recibir el bautismo del Espíritu Santo. to receive the baptism of the Holy Spirit, Para ser bautizados por el fuego. to be baptized with fire, Para ser sumergidos en tu presencia. to be submerged in your presence. Queremos vencer, Señor, We want to overcome, dear como Lord, tú venciste en esta tierra. just as you did on this earth, Como vencieron también tus hijos fieles, as your faithful children did, como José, like Joseph, y también los ejemplos que vemos en tu palabra. and many other examples that we see in your word. Ayúdanos, Señor, a tener los frutos del Espíritu, Help us, dear Lord, to have in our lives the fruit of the Spirit, a tener dominio propio, to have self-control, controlar nuestra mente, nuestros pensamientos. to control our minds, our thoughts. Tu Santo Espíritu esté al control completa de nuestra vida. And may the Holy Spirit have full control of our lives. Queremos ser, Señor, como tú en esta tierra, We want to be like you, dear Lord, on this earth. victoriosos, We want to be victorious, victoriosos sobre el pecado. victorious over sin. Queremos suplicar, Señor, We pray, dear Lord, que hagas lo que sea necesario to do whatever is needed para que nosotros venzamos. so that we may overcome. Queremos ser parte de la última generación, Señor. We want to be a part of the last generation, dear Lord, Aquellos que venzan el pecado those who overcome sin y reflejen tu carácter. and reflect your character. Te pedimos esto, Señor, And we pray this, dear Lord, en el bendito nombre in the blessed name de tu Hijo amado Jesús. of your Son, Jesus Christ. Amén. Amen.